La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 9 de agosto del año 2023. Este comentario que haré hoy con usted, en realidad son varios comentarios, pero con un denominador común. Lo que estamos viendo y quizá padeciendo en torno a este proceso que armó Va por México y que se llama Frente Amplio por México. Y el proceso de recolección de firmas y una serie de pasos para llegar a la decisión final, será el 3 de septiembre, cuando se designe o se elija al coordinador del Frente Amplio por México, que a su vez será ungido como candidato a la presidencia de la República por parte de Va por México, si todo se comporta o se lleva a cabo tal y como está proyectado. Será candidato a partir del día que se registre y el INE acepte ese registro, y de ahí al 2 de junio, que en ese momento, al cerrar las casillas, ya no hay proceso electoral, salvo las reclamaciones, los conteos, etc. Pero esa persona perdería ya su cualidad de candidato. De tal manera, pues, que para aquellos que me preguntan qué pienso de las opiniones de otros opinantes en torno a la contundencia de sus afirmaciones, Xóchitl Gálvez es la mejor candidata. Yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar todavía no es candidata. Segundo, porque el proceso todavía no ha terminado para designar o elegir a quien sería el candidato de la Alianza Va por México a la presidencia de la República, de tal manera que ex ante, es decir, antes de que esa persona, Xóchitl o cualquiera de los otros aspirantes, hubiesen desempeñadose como candidatos, no me siento hoy con autoridad o con conocimientos para elaborar un pronóstico o al menos un juicio en torno a que la ingeniera Xóchitl Gálvez es la mejor candidata. De tal manera que las personas que me han preguntado en el Twitter, les puedo suplicar por favor que ya no me pregunten más, porque les daré la callada por respuesta, porque la respuesta la estoy dando en este momento. Diré si la ingeniera o Enrique de la Madrid o el otro fue esa persona el mejor candidato de todas las opciones que tenía el Frente Amplio por México y luego Va por México, una vez, repito, que se hubieran desempeñado con esa característica, con ese carácter. De tal manera que si hay personas que tienen elementos para elaborar un juicio ex ante, yo prefiero hacerlo ex post. Una vez que hayan registrado a esa persona y haya terminado en esa parte importante de la pre-campaña, la campaña, y se haya celebrado la elección. Pero sí tengo algunos comentarios que hacer en relación con el proceso y las campañas mismas. Una de las cosas que debemos entender y aceptar es que no siempre aquel que los ciudadanos o que una parte de los ciudadanos consideran o califican como el mejor candidato o la mejor candidata es el que gana una elección. No necesariamente. A la inversa, no necesariamente aquel que
calificaríamos como, bueno, sí, sería el mejor presidente, pero sería un pésimo candidato, pues quizá en un determinado momento ese pésimo candidato pues podría ser un buen presidente o un mal presidente. Es decir, hay muchas posibilidades o alternativas, de tal manera que es un riesgo muy grande emitir un juicio tajante, contundente, cuando ni siquiera ha empezado la campaña propiamente dicha, en torno al desempeño potencial, eventual, de esa persona como candidato y luego como gobernante ante la eventualidad de su victoria. ¿Qué es lo que opinaría yo entonces al respecto? Que las personas deberían ser, pienso yo, un poco más prudentes en eso. No olvidemos que México, con sus 95 millones de ciudadanos, de electores, que sería lo mismo, ¿verdad?, no todos van a votar por diversas razones. El otro día, en un artículo muy interesante, don Raimundo Riva Palacio habló de 20 millones de ciudadanos que no tenían vigente su credencial de elector. Ergo, no podrían votar de no actualizar su credencial. Segundo, 13 millones de ciudadanos que habían extraviado su credencial y no la habían repuesto. Conclusión, tampoco podrían votar. Pero hay otro grupo que podríamos llamar los abstencionistas convencidos de que no requieren, de que no es necesario votar, etc. Y todo ese universo de esos tres subgrupos de los que no votan por diferentes razones son alrededor del 50% de la lista nominal. Es decir, si para el 2 de junio del año 2024, el día de la elección, el número de electores registrados en el padrón o en la lista nominal, la diferencia es pequeña, pero son dos números diferentes, escoja el que usted guste. Si el 50% no vota, estaríamos hablando entonces de que el voto emitido, si los electores llegaran a ser, por ejemplo, 98 millones o 97 millones, habrían votado el 2 de junio, una vez que se cerraran las casillas, exactamente la mitad de 97, serían 48 millones y medio de votos emitidos. Hasta ahí la aritmética simple. Muy bien. ¿Qué podría usted decir en torno a los diferentes ciudadanos que hay en el país? Las cifras nos dicen, otra vez, la aritmética y su aridez, que los votantes, primo votantes, 18, 19 años, que no han votado en elección alguna anterior a la que celebrará el 24, de 18 a 19 a 25 años, tienen un nivel de abstención que puede rayar en el 70-75%. Si nosotros elevamos un poco eso, llegamos a los 29, es decir, o a los 35 o 39, es decir, los menores de 40 años, estamos entonces ante un porcentaje de abstención que puede llegar a ser el 60-65%. Y entramos entonces a los mayores ya, a los que llegan de 45 años, 50, 60, 65, que es donde está el porcentaje mayor de votantes. Muy bien. Otra vez la aritmética, pura, o sea, los números, pues. Muy bien. ¿Cómo juzgarían o cómo piensan ustedes que esos que votaron, el porcentaje que usted guste, pero el total fue la mitad de la lista nominal?
¿Usted piensa que esos que votaron lo hicieron con ese juicio? Es que si bien fue el mejor candidato en todos estos meses o semanas de campaña, pero el que creo que será el mejor gobernante es fulano de Abraham. ¿Usted cree que el ciudadano mexicano promedio juzga así para emitir su voto? Si piensa que así, está usted totalmente equivocado. Un buen porcentaje de esos 48 millones y medio votan de manera inercial, mecánica, sin pensar. Una tercera parte de ellos deciden votar cuando están en la casilla. De tal manera, pues, que el juicio de analistas, de opinantes, respecto, me parece que fulano de Abraham es el mejor candidato, pero eso sí, sería mejor gobernante mengano o perengano. Esas personas que tienen esa visión son una muy pequeña minoría del universo de votantes o del total de los que se piensa emitirían su voto. Podría seguirles dando números, cifras, porcentajes, pero no llegaríamos a algo concreto. En consecuencia, ¿qué le pediría yo a usted? No me pregunte ya, por favor, se lo suplico, porque no voy a contestarles. Ya defínase, por favor. Definido estoy en materia electoral de hace muchísimos años. Tengo más de 50 años siguiendo los procesos electorales en este país. Cada uno de ellos tiene sus propias especificidades. El proceso o la elección del 24 va a ser diferente a la del 18. Y esta a su vez diferente de la del 12, etcétera, etcétera. Cada proceso hay que juzgarlo en sus méritos, en su especificidad. Y hoy, señores, aunque digan ustedes lo contrario, y que ya ganó fulana, y que es la mejor, el proceso, la campaña misma, todavía no empieza. La ley así lo determina. Ahorita hay dos procesos que son una total hipocresía para darle vuelta a una ley restrictiva que la promovió y exigió que se incluyera en la legislación Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, cuando le toca querer sacar a como dé lugar a su favorita o a su favorito, está dispuesto a violar hasta la ley de la gravedad como consecuencia de lo absurdo de un precepto legal, de un artículo que él luchó para que fuere incluido, quizá pensando en que nunca se iba a ver en la posición de ser presidente de la República y estar promoviendo a uno o a una de los suyos. De tal manera que termino diciéndole, por favor, antes de preguntarme a mí o exigirme que me defina, en todo caso yo le diría a usted, le pediría respetuosamente, defínase usted, que yo me definiré en el momento que yo considere conveniente, no cuando usted me exija perentoriamente, ya defínase. Ni mi papá me trataba así, menos usted. Muchas gracias y lo espero mañana jueves. Gracias.